te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero reír de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. ¿Cuántos recuerdan cómo comenzó la iglesia en Éfeso? El apóstol Pablo la fundó y el primer encuentro que tuvo con los hermanos de la iglesia de Éfeso se encuentra en Hechos 19. Allí en Hechos 19, Pablo, no lo busque, solamente yo le voy a decir. Pablo se encuentra a ciertos discípulos en Éfeso y les dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos aproximadamente unos 12 hombres. Entonces vemos, hermanos, si no vaya a Hechos 19, pero ahí está el origen y el comienzo de la iglesia de Éfeso. Y comienza con un grupo de personas que no sabía del Espíritu Santo. Y Pablo ora por ellos y todos reciben la llenura del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. Así comenzó esta iglesia, bajo el poder del Espíritu Santo. Y así es como debe de comenzar cualquier iglesia que se funda, bajo la llenura y la intervención del Espíritu Santo. Pero después vemos algo trágico. Comienza esta iglesia en fuego con el Espíritu Santo, amén. Pero en Apocalipsis vemos que Jesús los reprende y les dice: vuelvan a su primer amor. ¿Se recuerdan? Eso fue la iglesia de Éfeso. Qué tremendo, ¿no? Entonces, comienzan con un avivamiento del Espíritu Santo. Usted lo puede ver en Hechos 19. Allí está la historia de cómo comenzó la iglesia de Éfeso. Pero en el camino algo sucedió. Se comenzaron a enfriar. Se comenzaron a descuidar. Hermanos, no nos podemos descuidar, porque si no vamos a terminar como esta iglesia. Jesucristo les dijo: arrepiéntanse y vuelvan a su primer amor. ¿Sí se recuerdan? Pero tristemente vemos que esta iglesia no se arrepintió. Y tú ahorita vas a la región de Éfeso, Noé, que todavía existe, pero con otro nombre, por aquellos rumbos, y usted va a ir a esa área y ya no hay iglesia allí. Solamente están los lugares donde se reúnen
los árabes para adorar a su Dios Alá, los musulmanes. De ser una iglesia cristiana, se convirtió en un área de árabes musulmanes. Hermanos, yo no quiero que eso pase con nosotros aquí. ¿O algunos de ustedes sí quieren que eso pase? La responsabilidad no solamente es del pastor, ni de Cristo mismo. La responsabilidad es de todos los que formamos la familia de Dios aquí en el desierto alto. Y hermanos, Dios te escogió a ti. La razón por que tú estás aquí es porque Dios te escogió para que tú fueras parte de lo que Dios va a hacer en este lugar. Y te ha tomado, te ha salvado, te ha lavado con su sangre, te ha llenado con su espíritu. Pero no nos descuidemos, porque si no nos pasa lo mismo que a esta iglesia. ¿Sí? Así fue como comenzó esta iglesia, así fue como terminó esta iglesia también, como ya les dije. Pero vamos con eso en mente, vamos a leer el versículo 1 para ver lo que Pablo tiene que decirle a esta iglesia que fue bien bendecida. Entonces dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Apóstol por la voluntad de quién? ¿Existen los apóstoles en estos tiempos, sí o no, hermanos? Unos dijeron que sí y otros que no. La respuesta es sí. Porque la Biblia nos dice que Dios constituyó, Dios regaló a la iglesia los 5 ministerios, ¿no? Que son maestros, son evangelistas, son pastores, son apóstoles y ¿qué más? Y profetas. Entonces los apóstoles, pues sí existen, sí están, pero no como algunos que se dicen ser apóstoles. Esos son pseudo apóstoles, pero muchos de ellos son lobos rapaces que nomás están allí usando su título para rapar, para destruir la grey o el rebaño, ¿sí? Y muchos de ellos le van a tener que dar cuentas a Dios. El apóstol verdadero es aquel que Dios lo ha ungido para ir y plantar iglesias en lugares donde jamás se ha plantado una iglesia o donde jamás se ha predicado el evangelio de Jesucristo. ¿Que acaso Pablo no hacía eso? No iba a lugares y plantaba iglesias, dejaba liderazgo allí y después iba y plantaba otra iglesia en otro lado. Después regresaba a ver cómo estaban los hermanos allí. Pues los apóstoles de ahora yo los veo diferente. Los veo en aviones de primera clase. Cuando los invitas a predicar, dice, ellos no quieren ir a un ranchito a sufrir hambres o quizás hasta la muerte. No, ellos no van a partes feas de México. A ver, allá en Michoacán donde estaba allá no van. Pero que los inviten a Nueva York, a un estadio grande y donde les prometan mucho, ahí sí están. Esos no son verdaderos apóstoles, son falsos, son mentirosos. Entonces, pero Pablo sí era verdadero y fue apóstol por la voluntad de Dios. Y luego esta carta es dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa iglesia que él había plantado allá en Hechos, capítulo 19. ¿Sí, mis hermanos? ¿Quiénes eran los santos aquí? Los miembros de la iglesia de Éfeso eran los santos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido justificados, habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y es por eso habían sido santificados por la sangre de Cristo, y es por eso que aquí en la Biblia se les llama santos. La palabra santo significa apartado para uso exclusivo de Dios. Entonces, hermanos, los santos no son aquellos que usted ve colgados en las iglesias populares,
en Latinoamérica y los ve ahí colgados con la carita de yo no fui. Esos no son santos, esos son, con el perdón del que se me vaya a ofender, son muñecos solamente, que tienen ojos, tienen pies y hasta Noé les gana unas carreritas. De nada sirve nada de eso, ¿verdad? Un santo es una persona, un hombre, una mujer que ha sido lavada con la sangre de Jesús. ¿Cuántos de aquí han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús? Entonces usted es un santo del Señor. Una vez pastor, dicen que son santos, pero cometen errores. Y yo le dije, son santos, pero santos defectuosos todavía. Pero son santos. Así es que, santos del Señor, ustedes si han sido lavados con la sangre, apartados, ya pórtense, ya tiene que haber una diferencia entre los del mundo que son apartados para servir al diablo y entre nosotros que hemos sido apartados para servir ¿a quién? Al Dios vivo, todopoderoso. Entonces lo tenemos que representar bien aquí en la tierra. Los santos ya no se visten como las filisteas de allá de fuera del mundo. Los santos aquí en la iglesia ya no hablan de la misma manera que hablan allá afuera. Hay una diferencia entre los de afuera y nosotros los de adentro. Los de afuera, cuando los ofenden, no perdonan, pero nosotros los santos tampoco perdonamos. La hermana dice que sí, pero yo conozco muchos santos bien rencorosos. Me dijo, me hizo y no la perdono. No, mis hermanos, ya no debe de ser así. Tiene que haber una diferencia porque somos santos del Señor. ¿Ok? Amén. Muy bien. Versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas epístolas apostólicas son de vital importancia para no caer en doctrinas falsas, hermanos. Gracia, aquí vemos dos cosas. Primero, gracia y paz. Si usted lee las demás epístolas de Pablo, siempre ese es el orden. Nunca es paz y después gracia, sino que es gracia y después paz. ¿Qué significa eso? Que para que tú puedas experimentar paz en lo más profundo de tu corazón, paz en el original hebreo, ¿cómo se dice, hermanos? Ya les he enseñado esto miles de veces, ¿se recuerdan? En el original hebreo paz es shalom. Y shalom significa paz, ser prosperado y ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser prosperados y bendecidos? Entonces shalom en el nombre precioso de Cristo Jesús para cada uno de ustedes. ¿Ok? Pero no vas a poder experimentar esa paz si antes no recibes la gracia bendita de Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa gracia? Entender que, gracia significa un favor que ¿qué? Que no me merezco. Yo no merecía ser salvo. Yo no merecía estar aquí detrás de este púlpito hablándole a gente tan fina como ustedes. Yo no merecía tener que Dios, a mí, a este hombre chaparro, prieto, gordito, sin estudios, sin nada, Dios me confía el ministerio ya por más de 20 años. Me confía su púlpito de él, su gente para que le enseñe la palabra. Eso es gracia, que yo no me lo merecía, pero Dios me lo dio. Cuando usted escuche gracia es algo que tú no te mereces, pero porque Dios es bueno, Él te lo da, aunque no te lo merezcas. Hermanos, ¿ustedes merecían la salvación?
Todos dijeron que no al mismo tiempo. Y qué bueno, porque eso es humildad. No lo merecías tú, ni yo. Pero en su infinito amor, su gracia y en su misericordia, Él nos salvó. Y no solamente nos salvó, sino que quiere usarnos como un instrumento para llevar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo a otras personas. ¿Cuánto le dan alabanza a Dios por su gracia? La gracia preciosa de nuestro Señor. Entonces, ¿gracia qué es, hermanos? Cuando recibimos lo que no merecemos. Pero hay una diferencia entre la gracia y la misericordia. Gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Y ¿cuál es la otra palabra que le dije? Misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. Tú y yo, hermano, aunque estés bien bonito, aunque te veas y tengas cara de yo no fui y carita de Juan Diego en ayunas, escúchame bien, tú y yo merecíamos, porque hay personas que no me tratan como me merezco y mira, cállate, todo lo que tú y yo merecíamos era el infierno. Pero en su misericordia, Él no nos da lo que merecemos. Pero en su gracia, Él nos da lo que no merecemos. ¿Sí entendieron esa diferencia, hermanos? A ver, pásenme el examen para que pásenselo uno, a ver, ahorita para que lo llenen, a ver si de veras entendieron. Porque eso es tremendo, hermanos. Y si no, métete a la página de YouTube y esta enseñanza la tienes para la próxima semana y toma notas para que se te pegue, para que te entre, porque estas verdades son preciosas. Entonces, gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Y misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. Entonces, esa oración de Pablo, yo, hermanos, la pronuncio sobre ustedes. Y les digo en estos momentos, en el nombre de Jesús, gracia y paz a todos ustedes, de parte de Dios Padre, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Lo reciben? Muy bien. La otra cosa que tenemos aquí es que dice que la gracia y la paz viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hay movimientos que enseñan, cristianos que ya no creen en la Trinidad, ya no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino te van a decir es solamente Jesús y ya. Y tú les dices, no, es el Padre. No, que esa enseñanza viene de la Iglesia Católica. No viene de la Iglesia Católica. Y aunque viniera, si es bíblico, pues ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene la Iglesia Católica? O sea, hay cosas que nosotros hacemos que empezó la Iglesia Católica, ¿sabían ustedes? En el templo, allí no era para cazar a la gente, ¿sabían ustedes eso? Allí era para hacer sacrificios de animalitos. Si usted lee en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, nunca cazaban personas allí. Las ceremonias se llevaban a cabo en lugares de la ciudad, del gobierno, en las casas, en diferentes. Pero no fue hasta el siglo XVI que la Iglesia Católica fueron los primeros que dijeron, pues los vamos a casar por la iglesia. Y después nosotros lo hacemos también, porque no está en contra de la palabra. Entonces la Trinidad, la Iglesia Católica siempre la ha enseñado, pero yo no creo porque la Iglesia Católica lo cree, yo creo porque está en la palabra. Y aquí vemos que se mencionan la gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Diría alguno. Escúcheme bien, por favor. El Espíritu, el Padre está en su trono. El Hijo está a la diestra de Dios Padre y ambos están en el cielo, aunque Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Pero Él, donde está Él físicamente, si se puede usar esa palabra, porque para Dios es difícil usar calificativo, no hay palabra que pueda describir a nuestro Dios. Pero bueno, Él está en su trono en el cielo, está Jesucristo a su diestra y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Muy bien, y en el versículo 3, hermanos, vamos a comenzar a ver las bendiciones con las que la iglesia de Éfeso fue bendecida. Y vamos a ver cómo Dios nos bendice a nosotros con las mismas bendiciones también. ¿Sí lo tienen ahí en el 3? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Aquí está hablando de la iglesia de Éfeso y de todos los cristianos. Note aquí que es tiempo ¿qué? ¿Bendijo es tiempo pasado o tiempo presente? Tiempo presente. Perdón, pasado, ya me equivocaron. Tiempo pasado. Las bendiciones de Dios, escuche, Dios no nos va a bendecir. Dios ya nos bendijo. Y aquí lo estamos viendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no con algunas bendiciones. Cuando Dios bendice, Él bendice a manos llenas. Ahí el versículo 3, Efesios 1:3, dice que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones están en Cristo. Y Él ya nos bendijo. ¿Cómo explicamos esto? Así rapidito, ya se los he explicado, pero otra vez, para el que no se recuerda. Mire, Dios gobierna sobre el tiempo. Nosotros estamos en el tiempo. El tiempo se compone ¿de qué? A ver, ayúdeme. El tiempo, bueno, sí, día y noche, pero también, pero para ser más concretos, el tiempo se compone de pasado, presente y futuro. Ese es el tiempo. Y nosotros somos gobernados por el tiempo. Si no, Chochis, ve una foto tuya de 15 años atrás y vela ahorita, y para que veas que el tiempo sí te gobierna. Y a mí también. Pero a Dios no. Dios gobierna. Nosotros somos gobernados por el tiempo y Dios gobierna. ¿Cómo? A ver, ya me involucré. Dios está sobre el tiempo. Entonces aquí está el pasado, aquí está el presente, aquí está el futuro y Dios está sobre el tiempo. A Dios no le pasan los años. Dios no envejece. Para Él 1000 años es como un día. Y un día son como 1000 años. Y una vez un niño le dijo: Señor, ¿para ti 1000 años es como un día? Sí, mi hijo. ¿Y un día como 1000 años? Sí, mi hijo. Entonces para ti un penny es como $1,000,000, yo creo, ¿no? Y Dios dijo: sí, mi hijo. Entonces le dice el niño: ¿me das un penny, Señor? Y Dios le dice: te lo doy mañana. O sea, de aquí a 1000 años.
Fue un chascarrillo nomás para que se despierten. Pero Dios gobierna sobre el tiempo, hermanos. Dios está sobre el pasado, sobre el tiempo, sobre el presente y sobre el futuro. Y cuando dice que Dios nos bendijo, es que Él no es regido por el tiempo. Él está fuera del tiempo. Y fuera del tiempo, Él vive en un eterno presente. ¿Sí me están entendiendo o se me están atragantando con el bistec que le estoy dando a Noé? Dios vive en un eterno presente. Entonces, cuando Él pronuncia su bendición sobre sus hijos, para nosotros, pues ¿dónde está mi bendición, Señor? Sí, pero según la perspectiva de Dios, como Él está arriba del tiempo, entonces cuando Él pronuncia su bendición está desde todo el tiempo. No sé si me entiendan. Sí, por eso Dios dice, ya los bendije. Entonces de ahí el misterio, que Dios no nos va a bendecir, ya nos bendijo. Así es que tú no eres un maldecido destinado para ser un miserable en esta tierra y al final de tus días irte al infierno. No, tú eres un bendecido, porque el Dios Todopoderoso lo pronunció quizás miles de años atrás, pero para Él no existe el tiempo. Es como Dios lo haya pronunciado ahorita mismo para que tú fueras bendecido. A ver, ¿le dan gracias a Dios, hermano, que son bendecidos del Señor? Amén. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento dice, por su llaga no vamos a ser curados. Fuimos curados. Ya le está agarrando ahí la onda a la hermana. ¿Verdad, hermana? Ay, pero es que yo me siento mal. Pero ¿a quién le vas a creer más? ¿A lo que el doctor dice? ¿A lo que sientes en los síntomas de tu cuerpo? ¿O a lo que Dios ha dicho en el eterno presente o en la eternidad? Pero me siento mal. Bueno, es que también hay que saber cómo extender nuestra mano hacia los lugares celestiales, porque dice que toda bendición espiritual en los lugares celestiales, o sea, en la eternidad, en el eterno presente, y saber cómo arrebatar esas bendiciones que ya Dios nos ha dado. No arrebatárselas a Dios, porque eso sería ser groseros. Que ya ve que hay una enseñanza que arrebata tus bendiciones. ¿De quién? ¿De Dios? ¿Qué haría usted si su chiquillo o su hijo o su plebe le arrebata la comida o le arrebata algo? Le da un manazo, chiquillo malcriado, ¿qué me anda arrebatando? Entonces los cristianos que creen esa doctrina son niños malcriados que le arrebatan a Dios las bendiciones. No, cuando decimos arrebatar las bendiciones no estamos diciendo que se las arrebatamos a Dios. Nosotros las arrebatamos de los lugares celestiales donde están ahí. Bueno, seguimos, ya voy a terminar, pero seguimos. Veamos la primera bendición, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note, la primera bendición es que Dios nos escogió para ser hijos e hijas de Dios y para ser santos. Les vuelvo a repetir, los santos no son los monos o los muñecos que están colgados en lugares, algunas casas, algunas iglesias. Los santos somos aquellos que hemos sido limpiados, lavados con la sangre de Cristo. Tal es el poder de la sangre que a un diablo y a un demonio, como muchas personas que conozco, en menos de un segundo los puede convertir en santos del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? No, yo le estoy dando mucha carne y no, se me hace que se me están atragantando algunos. Las bendiciones del Señor, hermanos, no se vaya con la doctrina que anda ahorita,
De todo lo que hablan es dinero. De todo lo que hablan es casas. Hay iglesias donde te dicen, pon un barco, un jet, la casa de tus sueños en tu espejo para que la hables y que se haga una realidad. Y no, hermanos, el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata, sí, Dios nos quiere bendecir, yo no lo niego. A mí me ha bendecido. A ustedes, algunos de ustedes también los ha bendecido. Se ven los cachetitos ya, bien bendecidos. Dios nos quiere bendecir. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es cuando iglesias predican de puro de eso. Ya no hablan en contra del pecado. Ya no hablan de que hay que obedecer a Dios, de la santidad. De nada de eso hablan. No, hermanos. Cuando se predica el verdadero evangelio, la gente sale confrontada. Como, oh, Dios mío, pues tengo que hacer esos cambios en mi vida. Y al mismo tiempo, sin condenación, salen, wow, gracias Dios por lo que hiciste en mi vida. Entonces, note que las bendiciones de Dios no comienzan con el dinero y casas y trabajos y fiestas y nada, no. Comienza con el corazón, dice, según nos escogió. Es la primera bendición, que Dios te escogió. Y no se arrepiente Dios de haberte escogido. Ya ve matrimonios cuando la mujer escoge al hombre, el hombre a la mujer para casarse, y después de 2 o 3 años, ay, cómo me arrepiento de haberme casado con este. ¿Verdad que sí? A ver, vamos, háblenme. ¿Y por qué escogiste a ese hombre para que fuera tu esposo o a esa mujer para que fuera tu esposa? Pues porque no la conocía, pastor. Porque por supuesto. Pues cuando andabas de novio, puro becho y nada de platicar. No se tomaron el tiempo para conocerse. ¿Quién era? ¿Te gusta trabajar? Ahorita hay que hacer preguntas, ¿no? Al varón ¿te gusta trabajar? Porque hay unos que no quiero trabajar, no les gusta trabajar. Y ahorita en estos tiempos, otra segunda pregunta bien importante que hay que hacer a los varones: ¿te gustan las mujeres? Porque ahorita los ves bien bigotones, así como Pancho Villa, y después, ay, tú la traes. Entonces, los cogiste porque no lo conocías. Lo impresionante de esto, hermano, hermana que me está escuchando, es que Dios te escogió a pesar de que Él te conocía quién eres. A pesar de que Él conocía tus imperfecciones. A pesar de que Él sabía los modos horribles que tienes o tenías. A pesar de que Él sabía todo lo bueno y lo malo de ti, Él te escogió. ¿Para qué? Para ser santo, para ser hijo de Dios, para ser salvo. Esa es una bendición. A mí nadie me escogía. Mi esposa me escogió, pero por lástima o yo no sé. Era una muchacha que le hablaba para que fuera mi novia, me decían que no. Me decían, mañana te digo. Yo me iba bien esperanzado a la casa y al otro día me decían, no, pues que no, dijo mi mamá que no. Cuando hacían partidos de fútbol afuera en México, donde yo jugaba, le llamábamos, ya se me olvidó cómo le decíamos allá. Bueno, jugábamos, ándale, una cascarita. Escogían a uno, ya ves, escogen al otro. Y escogían a todos y yo era el único que me quedaba allí. Nadie me escogía. No me sentía aceptado. Así se siente, ¿no, hermanos? Cuando no te escogen. Pero gracias a Dios, que a pesar de que Dios conocía tu personalidad, tus defectos, tu actitud de los 1000 demonios, tus infidelidades, tu manera de hablar, dice aquí, aún con todas esas cosas, yo te escogí, porque te amo y te he amado con amor eterno. No hay nada que tú puedas hacer para dejar de que Dios te ame.
Tú puedes levantar la Biblia y decir, yo no creo en ti, Dios, y Dios no te va a dejar de amar. Puedes decir, yo ya no quiero nada con Dios, no quiero nada con la iglesia, no quiero nada del evangelio, y salir de las puertas de esta iglesia y decir, jamás vuelvo, y Dios no va a dejar de amarte. Ahora, no malentiendas. Una cosa es que Dios nunca deje de amarte, y otra cosa es que a pesar de que le duela su corazón a Dios, te vayas al infierno. Y los que están en el infierno se fueron en contra de la voluntad de Dios, y le duele a Dios en el corazón. Pero como Él es justo, el gran juez justo, Él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, qué bendición tan hermosa, ¿no? Que Él me escogió. Él te escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes que nacieras, Él ya te había escogido para ser un vencedor, un victorioso, para caminar en santidad. Amén. Aquí dice el 4 otra vez, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Te escogió. Yo a veces cuando veo hermanos en la iglesia que ya tienen años y no pueden superar algunas áreas. Hay hermanos que vinieron a la iglesia y eran, vamos a decir, suponer, marihuanos. Y yo conozco hermanos que vienen y dejan, Dios los libera. Pero conozco otros que le batallan con eso. Le batallan con áreas que no pueden superarlas. Y a veces me entra la duda a mí, yo digo, de tanto que se les predica, de tanto que se les enseña y no hay cambio, pues a lo mejor estos cuatitos no fueron escogidos por Dios para ser santos. Pero esperemos que todos ustedes sí hayan sido escogidos. Y sí fueron escogidos. Ustedes y nosotros somos los que hacemos la decisión de si caminamos en lo que Dios quiere o no. Ya se fue el tiempo, hermanos. El versículo 5 dice, nos escogió delante en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en segundo lugar, la segunda bendición con la que fuimos nosotros bendecidos es la predestinación. ¿Qué significa eso de que hemos sido predestinados? Desde antes, quisiéramos bien o mal, Dios nos escogió para ser salvos. Esa es la predestinación en la Biblia. Que Dios dijo, fulanito de tal, Jorge, Pancho Pantera, Juanita, Lola la trailera, etcétera, etcétera, todos sin excepción alguna, fueron escogidos para ser salvos. Pero, como está la voluntad propia, tú haces tu decisión de si quieres seguir los caminos de Dios o quieres seguir tu propio camino. Y Dios va a respetar lo que tú decidas. Eso no le quita nada a la soberanía de Dios, porque hay gente que dice, no, es que Dios es Dios y lo que Él quiere se va a hacer. Pero Él en su soberanía decidió que va a respetar tu voluntad. Si Él no quisiera, no lo hiciera. ¿Por qué cree que hay iglesias vacías? Si fuera a la fuerza, estuviera lleno aquí ahorita. Pero no, Dios dice, a la fuerza ni los zapatos entran. Dios no te va a torcer el brazo y decirte, vámonos a la iglesia, ponte a leer la Biblia, ponte a orar. No, tú tienes que hacerlo de corazón, por tu propia decisión. Entonces Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Aquí está la tercera bendición. Somos hijos de Dios, escúcheme, por adopción.
Somos hijos, ¿cómo se dice? Adoptivos. ¿Así se dice? Adoptados. El único hijo que salió de los genes de Dios fue Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa palabra unigénito quiere decir que Jesús es el único Hijo de Dios que vino de sus genes. Unigénito. De ahí en adelante, todos nosotros los que venimos a Cristo y nos arrepentimos, llegamos a ser hijos de Dios por adopción. Amén, hermanos. Pero el único Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso esto es una bendición. Yo leí escuché un reportaje de niños huérfanos. Como cuando la necesidad de un padre. Y se veían ahí en el reportaje que les decían, mañana va a venir un matrimonio. Y al que ellos escojan, se lo van a llevar. Los niños se bañaban, se arreglaban, porque querían un papá, un hogar, una familia, ¿sí? Y a mí me daba mucha tristeza cuando veía eso. Y llegaban los papás y escogían ir a este de los ojos verdes, que venga para acá mi hijo. Y bien nervioso el niño y al final nos llevamos a este. ¿Cómo usted cree que se quedaban los demás? Devastados. Hay una necesidad tremenda de una figura paterna. Así Dios nos hizo. Todos necesitamos un padre. ¿Cómo usted cree que viven personas que les mataron a su papá? O que su papá se divorció y se fue. No, muchos de ellos crecen en la delincuencia. Hacen decisiones incorrectas. Les afecta porque Dios nos hizo para crecer con un padre. Y ahorita, especialmente en estos tiempos, la ausencia de los padres es impresionante, que estamos viendo tanta delincuencia entre niños por la falta de un padre. Miren, yo les voy a decir algo. Yo no le tengo miedo a la muerte. Se los digo ahora que andaba en Michoacán, les digo que ahí estaban los chicos. Yo voy con la protección de Dios y si me toca, pues me toca y me voy al cielo ya. Porque sea donde voy. Pero si usted me pregunta si quiere morir, pastor, le voy a decir que no. Y una de las razones por qué yo no me quiero morir ahorita, ¿sabe por qué? No porque yo le tenga miedo a la muerte y a los gusanos y a la tierra y a nada de eso, no. Estoy en las manos de Dios y Él sabe cuándo es mi tiempo y cuándo es el tiempo de usted y el de cada uno de aquí. Y esa es una paz tremenda en el corazón. Pero la única razón por qué yo no quiero morirme es porque no quiero dejar a mis hijos sin un padre. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Y Dios sabe que hay una necesidad ahorita en el mundo de personas, hombres y mujeres, ya grandes también, no más niños, de una necesidad de un padre.
Y lamentablemente muchos no lo van a poder tener porque se les murió. Otros no lo van a conocer porque está lejos. Tienen otra familia, pero eso afecta mucho a los hijos. Y esa es una bendición que vale más que cualquier casa, cualquier dinero, cualquier casa, cualquier cosa material. Y Dios lo sabía. Y por eso dice, una de las bendiciones que les voy a dar es que para que ya no sufran de esa ausencia del padre en la casa, en el hogar, para el hombre, para la mujer, yo mismo los voy a adoptar. Y yo voy a ser su padre. Yo voy a ser su papá para protegerlos, para dirigirlos y para corregirlos también. Porque ahorita lo que nuestros hijos y lo que nuestra generación necesita y están gritando ellos es que necesitan que los padres los disciplinemos en amor. Esa es una necesidad tremenda. Y aquí dice, los he predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque me dio la gana, dice Dios, yo quiero ser padre de todos ustedes. Pero el asunto es que Dios no lo hace a la fuerza. En este mundo no todos son hijos de Dios. Dice la Biblia que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que vienen a Cristo y se arrepienten y pasan por el proceso de la adopción y se convierten en hijos de Dios. Y esto no tiene que, en el mundo natural, pues tú duras mucho para, si quieres adoptar un hijo, es un proceso largo y tedioso, ¿no? Y te piden documentos y papeles y no sé qué tanto. Aquí en el mundo espiritual con Cristo, ni un segundo. En el momento que tú te arrepientes de todos tus pecados y recibes a Jesús como tu único Señor y tu único Salvador, en menos de un segundo pasas de la muerte a la vida, del mundo de oscuridad al mundo de la luz admirable de Cristo Jesús, y de ser un huérfano y de ser un, ¿cómo se llaman? Se escucha feo, pero es la verdad. Y de ser un bastardo, cuando invocas el nombre de Cristo, llegas a ser hijo e hija del Dios Todopoderoso. Para la próxima semana le continuamos. ¿Qué le parece? Póngase de pie en esta hora.